Llegado hoy en el nombre de Jesús para enseñar las Sagradas Escrituras, para la gloria y honra de nuestro Dios, a todo el que quiera huir de Dios y conocer de Dios y saber la verdadera enseñanza, apoyado todo bíblicamente, no con interpretación humana, porque no viene de la interpretación de las Escrituras no viene de la humanamente, sino dice la palabra de Dios que todo don perfecto, toda sabiduría, dice en Santiago, una sabiduría buena, sabiduría pura, limpia. Esta sabiduría es sin mancha y sin máscula, viene de lo alto y se la lumbrera del Padre, lo alto, o sea que Dios es que la manifiesta de su lumbrera. Hoy voy a hablar de un tema, en el nombre de Jesús, vamos a comenzar este tema, de que, como la otra vez estaba hablando sobre el tema, los problemas que trae la avaricia. La Biblia nos enseña a nosotros, donde está mi tesoro, ahí tengo mi corazón. Por eso la Biblia nos habla a nosotros que no nos aferremos a los que creen en Jesucristo, que no nos aferremos a las cosas terrenales. Claro, tenemos que vivir en esta tierra, por eso el Señor nos manda a cada quien a laborar, a trabajar todo el mundo para vivir, lamentablemente, pastor y no pastor. Todos tenemos que trabajar. Aunque a veces han querido desviar esta responsabilidad diciendo que están trabajando. Y el Señor no quiere que en el Evangelio se cobre salario, porque eso es un trompiezo. El Evangelio no es de esta tierra, el Evangelio no es una empresa de República Dominicana, por ejemplo, de Holanda, de España o de Estados Unidos, una empresa internacional que está en todos los países y es de esta tierra. No, el Evangelio sí, el Evangelio es internacional. Y es el reino de Dios y no es de esta tierra, dice la Sagrada Escritura. Ese es el Evangelio. Y vino a anunciarse a través de un hombre hecho carne de Dios, que se hizo carne, dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios hizo carne, que se llama Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y Jesús vino a darnos la palabra de salvación y a decirnos Jesús claramente. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. O sea, si yo estoy siguiendo a Jesús como Dios lo ha puesto para que reine sobre de mí, y Jesús dice que su reino no es de este mundo, entonces prácticamente mi corazón no puede estar en las cosas de este mundo. También quieren a veces decir y enseñar, claro, a veces a sembrar a la iglesia una falsa creencia y a la vez una avaricia. Una avaricia que entra de entrar en su corazón, de que coger las promesas del Antiguo Testamento para aplicarlas en el Nuevo Pacto no son válidas para aplicarla en el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque lo que se le prometió a Israel en el Antiguo Testamento fue muy diferente a lo que se nos prometió a nosotros, a los extranjeros, a los que estaban lejos, a lo cuanto el Señor nuestro Dios llamase, que somos nosotros. Porque le dice el apóstol Pedro, para vosotros es la promesa, para ustedes la promesa. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para los que estuvieran lejos. El cuanto nuestro Dios llamase, o sea, los que estábamos lejos éramos nosotros. Ahora, a Israel se le prometió una promesa, se le hizo una promesa de que Israel iba a conseguir, que Israel iba a ser una nación, pero para establecer una nación necesitamos establecerlo en una tierra, en un lugar, porque una nación no se establece en el aire, no puede. Tiene que tener un fundamento, tiene que tener un sitio, un lugar, como acabé de explicar. Ahora lo que yo quiero darle a demostrar, conforme a la voluntad de Dios, que cuando nosotros se nos quieren enseñar y se nos están enseñando mal y nosotros no escudriñamos las Escrituras, lamentablemente la iglesia no quiere ir a las Escrituras. Acuerdo a sus hermanos que el apóstol Pablo le habla desde atrás y cuando Pablo termina dice la palabra de Dios que sus hermanos fueron a buscar en las Escrituras a ver si era así como Pablo estaba hablando. No porque Pablo estaba hablando que vamos a creerlo, no. Vámonos a las Escrituras. Usted no tiene que creer en mí. ¿Por qué? Porque estas no son mis palabras. Ahora, usted tiene que creer en las palabras que yo estoy enseñando, a donde me estoy gloria a Jesús, donde yo me estoy afirmando y poniendo, edificando sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles de la Escritura, en Efesios 2, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, siendo la cabeza Jesús. Y las Escrituras nos enseñan que nadie puede poner otro fundamento ya del que ya está establecido. O sea, del que fue establecido ya nadie puede poner otro fundamento.
parece que esas cosas se nos pasan por alto, porque las pasamos por alto, porque ahora queremos llevar un evangelio conforme a nuestras condiciones y conforme a las costumbres paganas, igual que el mundo. No, que eso no es nada, que eso nada no me afecta, no es nada que tiene que ver. Jesús dijo, vosotros ya no sois del mundo, o sea, no que no somos del mundo porque vivimos en el mundo, vuelvo a explico esto, eso no dijo nosotros no somos extraterrestres. No, eso quiso decir que ya nosotros no practicamos la obra del mundo. Eso quiere decir que ya nosotros no pertenecemos al mundo, quiere decir que no participamos en nada de lo que se llame costumbre o paganismo mundano. Eso es lo que Jesús quiso decir. ¿Por qué? Porque Jesús dice, hay una promesa, una promesa futura, una promesa eterna que tiene por venir, dice el apóstol Pablo, que tiene esperanza de este siglo, del venidero de todo tiempo, porque es una promesa eterna. La que Jesús dijo, yo voy a preparar una morada para vosotros allí, yo volveré otra vez, lo tomaré. La morada que Jesús dijo que iba a preparar, que en la casa de su padre había mucha morada, había, dice el Señor, que era grande y que había mucho lugar y que iba a preparar lugar para nosotros. Quiere decir la ciudad santa que está revelada en Apocalipsis. Eso es lo que Jesús está hablando en el sentido espiritual. Y dice que en la casa de su padre, o sea, porque esa ciudad es del Todopoderoso y del Cordero. Y que Él vendrá y tomará a mí mismo, o sea, Él vendrá por nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto ya? Jesucristo dice, bueno, ya como vosotros no sois más de este mundo, como ya vosotros no practican las obras de este mundo, como vosotros no participan en el paganismo mundano, ni en celebración de paganismo, ni en cultura, ni en costumbre mundana, sino Jesucristo que somos de Él, porque somos personas que tenemos nuestro corazón, está en lo espiritual, como estaban aquellos hombres en lo espiritual. Entonces, Dios le promete a Abraham una tierra, no para Abraham mismo, sino para la descendencia de Abraham. Pero en esa tierra Dios que Dios le va a dar, Dios va a despojar las naciones de ellas. ¿Por qué? Porque esa tierra ellos no tenían ningún tipo de tierra, pero ya Dios tiene en su mente y en su corazón que Dios va a despojar las naciones que están en ella. Gloria a Jesús para siempre. Entonces vamos a comenzar en el nombre de Jesús cuando Abraham recibe esta promesa, para poder entender lo que voy a enseñar hoy. Podamos entenderlo todo en el nombre de Jesús. Porque el problema es que a veces nosotros tenemos que saber, pero para esto necesitamos la luz de Dios y la sabiduría de Dios, y dejar nuestro eco y nuestro orgullo, como tienen algunos, y su corazón muy enaltecido, porque hablan 2 o 3 lenguas. El apóstol Pablo y yo hablo más lengua que vosotros, pero yo prefiero mejor hablar, dice para el apóstol Pablo, 10 palabras con entendimiento, con conocimiento para la iglesia que de 1000 lenguas desconocidas. El apóstol Pablo sabe todas las cosas, lo que pasa es que es un hombre lleno del Espíritu de Dios y sabe que todo lo que él tiene no es de él, sino es de Dios, y que solamente Dios lo ha puesto en él para que él lo enseñe. Y por eso él siempre vemos las cartas de nuestro hermano Pablo con su humildad siempre. Porque el hombre de Dios tiene que tener esa humildad, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios reposa en ti o en mí, tiene que haber esa humildad que a veces se ve tan escasa. Pero más la soberbia se ve. Me acuerdo de que cómo ellos menospreciaban a Juan el Bautista, como lo he dicho otras veces. Y al mismo Jesús, cómo lo acusaban, que echaba fuera demonios porque tenía Satanás, y Jesús reprende al diablo. Y lo acusaban de muchas cosas. Sobre todo que estaba fuera de sí y que todo lo que él hacía no era por Dios, sino era porque estaba poseído por el espíritu del diablo. El Señor Jesús reprende al diablo. Todas esas cosas salían de los labios de ellos. Eso le digo, cuidado con lo que te vayan a blasfemar, porque si blasfeman contra mí lo perdonaré, pero si blasfeman contra el Espíritu Santo no tendrán perdón jamás. Y ahora piensan que el Espíritu Santo es como un títere, muchos, que llegan de mí cuando yo quiero y que me va a poner a hacer los shows que yo digo que yo quiero, y el Espíritu Santo no es así, porque Dios no es títere de nadie. Dios es un Dios firme y Dios es un Dios serio, y Dios nadie puede usarlo como títere, porque Dios es el Todopoderoso. Pero yo pienso que sí, mi forma, aunque no lo digo con la boca, pero en la forma de actuar.
Pero todas esas son cosas, falta de que nosotros recibamos en verdad enseñanza, falta de que nosotros recibamos la verdadera enseñanza que nos manda Dios que se nos dé, pero con la cuestión de que los hombres ahora están enaltecidos y soberbios, la mayoría casi, que no quieren escuchar a nadie, están como los tiempos de los fariseos, que ni se arrimaban por Juan el Bautista. ¿Para qué? Si ese hombre para ellos era como un pecador. Pero para el pueblo que vive en pos de él, no, ese es un profeta de Dios. Entonces tenemos que reconocer, señores, que no podemos mezclar. Dios no quiere esto, señores. Dios no quiere que mezclemos las cosas que se le dieron a Israel, material, y que nosotros, sabiendo que no lo podemos apoyar bíblicamente en el nuevo pacto para nosotros, porque para eso se levantó un pacto nuevo, y no pueden haber dos pactos funcionando. La palabra lo dice claramente, tiene que cumplirse uno para entrar el nuevo en vigencia. Es lo mismo que nos pone Dios el ejemplo con las cosas de la tierra. Cuando los gobiernos hacen un pacto, dice la palabra de Dios que un pacto hecho, aunque sea de hombre, ya no lo pueden echar para atrás. ¿Ves? Porque ya está hecho. Pero, ¿cuánto más el de Dios? El de Dios, ¿quién lo podrá echar para atrás? Nadie. Sin embargo, dice las Escrituras que Dios hizo este nuevo pacto, que es el Evangelio, que es el pacto eterno. Y hay cosas que nosotros no la podemos ponerla a la iglesia porque está en la Biblia, porque esa es una excusa que Dios no va a aceptar mañana. Por eso el Señor dice que si estamos cortos de sabiduría, si no hace falta entendimiento, que pidamos con fe, no dudando nada, y la recibiremos, dice a través de su santo apóstol Santiago. Eso dice las Escrituras, para no perecer. Yo estaba hablando con un hermano y le estaba diciendo que aunque nosotros cogemos ese versículo, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ese versículo, claro, ese profeta habló en el Antiguo Testamento y se estaba dirigiendo en ese momento a la nación de Israel. Pero yo le estaba diciendo a una hermana que este versículo a nosotros no cabe en nosotros. Con nosotros no va. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros no va ahora? ¿Por qué nosotros perecemos? ¿Por falta de conocimiento? Como dijo atrás en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, este versículo a nosotros, a la iglesia de Jesús, no se puede aplicar. ¿Por qué? Muy fácil. Voy a poner un ejemplo. Las Escrituras dicen que así fue, porque la vimos en las Escrituras cuando Jesús fue el primer día de reposo y vio la lectura del profeta Isaías, el libro del rollo, y donde Jesús mismo habló y dijo lo que por sí hizo, donde comenzó a leer fue para el cumplimiento, el anunciamiento del día de que venía el Mesías a Israel. Y el Señor dijo que ese mismo día, pues como estaban ciegos por las Escrituras, porque ya el Señor había dicho que aunque oyendo no iban a oír, que se había cumplido. Sabemos que Jesús fue acusado como un blasfemio, Jesús tuvo que salir huyendo del templo, fue echado de allá. Jesús tuvo que salirse entre la multitud de ellos porque ellos estaban apretando a Jesús y querían eliminar a Jesús, porque fue una ofensa muy grande para los judíos. Sabemos nosotros, según las Escrituras. Entonces, los judíos, ellos se congregaban, como se informa a lo que registra cuando Jesús entró a la sinagoga, los sábados. Y el libro de los profetas, el libro del rollo, pues no había libro, era un rollo, ¿perdón? Ahora todo está imprimido como libro. El rollo de los profetas estaba ahí, conforme a las Escrituras, en el templo. Estaba en el lugar sagrado. Sin embargo, no lo tenían ninguno de los judíos. No tenían ninguno de ellos una copia
pues en ese tiempo tampoco había fotocopia, o no tenían ninguno de ellos, todos los judíos lo tenían en su casa a cada momento, a cada instante, que lo podían leer cuando querían. No. Precisamente estaba puesto para el día sábado, el día de reposo, el día que se consagraban los judíos, como para consagrarse para ese día para Jehová. No iban a trabajar en sus ovejas, en el campo, en nada de su parcela, no iban a trabajar, sino que ese día ellos iban a consagrar solamente ¿para qué? Para, como nosotros hacemos, que nos congregamos ahora, pero claro, ya nosotros no usamos días específicamente, ¿no? Podemos congregarnos 2 y 3 veces a la semana, 2 veces, etcétera, etcétera. Pero ellos tenían ese día y ahí ellos hacían todo. Ahí ese día era para orar, para leer los rollos de los libros. Pero luego que ellos se iban, ya ellos no tenían acceso más a esas escrituras hasta que viniera el sábado de nuevo. Entonces, la palabra dice que en el profeta Jeremías, que el Señor estaba cansado de aquellos que decían soñé, soñé, y que Jehová le había dicho, y que habían arrastraban a su pueblo, al pueblo con engaño, porque ellos venían y decían que soñé, soñé, y que Jehová me habló, y que Jehová me dijo, y ellos se dejaban arrastrar, y ellos se dejaban engañar. Entonces ahí venían ellos a perecer porque la falta de conocimiento me hace arrastrar, me hace dejarme engañar. Cuando yo tengo conocimiento, mire, nadie me puede engañar, y no porque yo soy sabio. Es porque yo hago lo contrario. Cuando él se está hablando algo, está diciendo algo, yo me voy a las escrituras. Por eso es que no me engañan, no que yo soy sabio. Sabio Dios, Jesús. Me voy a las escrituras porque tengo acceso a las escrituras. Me voy a ella. Y en ella escudriño y busco si es cierto o no, o si es de Dios o no es de Dios lo que este hombre o esta mujer ha dicho. Pero los judíos no tenían el acceso que nosotros tenemos hoy al Evangelio, a las Escrituras. En ese tiempo de la ley de Moisés no tenían acceso a nada de esas cosas. Solo era el sábado. Entonces el pueblo judío no tenía las Escrituras en su casa. Ninguno de ellos. Las Sagradas Escrituras. Pero después de Jesucristo, cuando Jesucristo vino para ahora aquí, la palabra de Dios dijo, entonces dijo el Señor, cuando a través del profeta Jeremías entendimos nosotros que ya nunca más la palabra iba a estar solamente allí, en aquel lugar donde yo soy en el lugar para la congregación, en el templo más. No, el Señor dice ahora a través del profeta Jeremías que en el nuevo pacto hay un cambio con respecto a esto. ¿Cuál es el cambio que hay en el nuevo pacto? Bueno, en el Jeremías 31 te lo puedes encontrar, que dice que el nuevo pacto que hará entre la casa de Israel, entre la casa de Judá, dice después de aquellos días, dice las Escrituras, ¿cuál es el pacto que va a hacer? Que él va a escribir, que él escribirá en sus corazones. Y dice que todo lo iban a conocer, desde el pequeño hasta el mayor. Y nadie dirá, conoce a Jehová, porque dice que todos me conocerán. ¿Ves? Las cosas iban a cambiar. ¿Por qué iban a cambiar? Porque ya iban a venir estas escrituras, tanto que iban a tener las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, iban a tener las dos. Entonces Dios nos dio esto para que no pasara como en Israel, que Israel perecía por falta de conocimiento correctamente. Porque Israel no tenía en ese momento, en ese instante, donde irse a apoyar, porque había un día en el lugar de la sinagoga donde congregarse, pero no se podía ir a las escrituras como nosotros ahora en el evangelio actual. Si alguien está predicando algo, y alguien está anunciando algo, yo digo, déjame irme a las escrituras a ver si lo que ha dicho es cierto. Y si no está aquí, es una mentira, no viene de Dios. Pero ahora yo no puedo decir que yo perezco por falta de conocimiento. Yo no puedo aplicar ese versículo a la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque acabé de explicar que ese versículo no tiene cabida aquí. No cabe aquí. ¿Por qué no cabe aquí? Porque aquí la cosa es diferente con nosotros. Nosotros tenemos las escrituras. Y aparte de tener las escrituras, como acabé de explicar y decir, Dios dijo, si te falta conocimiento, pídemelo, que yo te lo voy a dar. Entonces, miren, la palabra de Dios está totalmente siempre en mí, conmigo, 24/7, todo el tiempo.
Pero si yo no busco del Señor, si yo no la hablo y la escudriño la palabra, ¿cómo Dios me podrá dar conocimiento para ver si esto es verdad o mentira? Entonces voy a perecer. Pero no voy a perecer por falta de conocimiento, no. Voy a perecer por perezoso, porque no quiero buscar en las Escrituras, y también, aparte de por ser perezoso, por agradar al hombre. Por todo decir sí, amén, para que el hombre no se sienta mal cuando esté hablando. Entonces, por agradar al hombre, me voy a perder yo. Las Escrituras dicen que el que es siervo de Dios no puede agradar al hombre, dice en la palabra de Dios. Porque dice en Gálatas capítulo 1, porque si yo buscara el favor de los hombres y no el de Dios, no puedo ser siervo del Señor, no puedo ser siervo de Dios, no puedo ser siervo de Jesucristo, no puedo seguir al Maestro Jesús, ni mucho menos Dios. Y ahora están pereciendo, no por falta de conocimiento, eso no cabe, eso no es así. Es una mala interpretación errónica, por conforme a las Escrituras. Ahora están pereciendo es por agradar más al hombre, por hacer que el hombre se sienta bien. Y cuando el hombre diga algo, aunque no tenga las Escrituras, amén hermano, amén hermano. Gloria a Jesús. Entonces me pierdo yo por agradar al hombre, pero se pierde aquel también, el que está añadiendo cosas y diciendo palabras que no son de Dios. Entonces ahora la iglesia no está pereciendo por falta de conocimiento. El conocimiento la iglesia la tiene con ellos. En sus propias narices, en sus propios ojos. La iglesia tiene las Escrituras ahí, que Dios se las dio. El Antiguo y Nuevo Pacto tiene todas y completa las Escrituras. El perecimiento de la iglesia es porque el hombre no voy a decir nada, no voy a hacer sentir mal a mi pastor, porque ese es mi líder espiritual, como dicen ellos. En Cristo no hay líder. Líder significa una persona que tiene autoridad sobre de otro. Una persona que manda. Líder es un príncipe, un rey. Líder es un presidente. Líder de un partido político. Líder es como acabé de explicar. Son estas personas que son los que mandan. Un líder de una pandilla. Etcétera, etcétera. Hay cantidades. Que se usa esa palabra en la tierra para señorarse, para mandar sobre otra persona, para tener la autoridad sobre otra persona. Y en verdad la palabra le cabe bien porque se han convertido en líder, pero en líder para tomar autoridad sobre hombres, para manipular a las otras personas. Pero en Dios y en Cristo no existe el líder. Porque todos somos iguales. Jesús dijo, el que se crea mayor entre nosotros, ese va a servirle a todo allí. Ese se convertirá en servidor de todo, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Le tengo que creer a lo que el hombre ha puesto o a lo que Dios dice? Y entonces yo le estaba diciendo a aquella hermana, hay tantas cosas que yo veo yo examino las Escrituras. Por ejemplo, yo examino las Escrituras que los apóstoles, si vemos los evangelios, por ejemplo, de los hombres que fueron usados Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vemos y lo comparamos, que habla de las cosas de Jesús y de la venida de Jesús, cómo venía, la muerte, los padecimientos, su ministerio, todas las cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Y vemos que no se contradicen y que no hay ni otro tipo de interpretación ni otro tipo de enseñanza. Pero también vemos que las cartas de Pablo, que son mayoría, no contradicen a estos menores escritores que escribieron menos, sino que al contrario, se puede entender que si resumimos todo espiritualmente, todos estos hombres están hablando una misma cosa espiritual. Y aquí se está cumpliendo que es el mismo espíritu, pero han recibido diversidad de dones. O sea, los dones son diferentes, pero el Espíritu de Dios que sigue hablando es el mismo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuál es el problema? Porque ahora cada quien tiene su propia interpretación. Cada quien tiene su propia creencia, enseñanza. Pero ninguno de ellos escucha, ni el otro escucha el otro, porque cada quien está lleno de su soberbia. Y que yo soy el pastor, y que yo tengo 20, 30, 40. ¿Y qué hace que tú tengas 40 años? O 50 años, 20 años. Israel duró 40 años ciego. Que no veía. Y pensaba Israel que estaba mirando y el único que estaba mirando era Moisés, que veía todas las cosas que pasaban y estaban aconteciendo a su alrededor. Pero ellos no veían.
porque así haces estos espíritus que entran a la vida de esta persona, entran y te hacen creer que tú ves, pero no ves, tú estás ciego porque la soberbia te ciega más. Entonces, ahora cada quien interpreta la Biblia a su manera y la entiende a su manera, pero la palabra dice que no puede ser esto así. Porque la palabra dice que estamos edificando sobre un fundamento que fue ya que se edificó, que fueron los profetas, que Dios comenzó a sobre edificar, y sobre los apóstoles que Dios siguió sobre edificando. Y ahora nosotros nos dice que nosotros sobre edificamos. O sea, construimos en esa zapata. Arriba de esa zapata construimos, seguimos construyendo. Seguimos construyendo arriba de ese fundamento. Sobre edificando ahí. Entonces las escrituras me hablan claro, o sea, no puede haber otro que tenga otra interpretación ni aquel que tenga otra interpretación, porque eso se llama confusión y error. Entonces todas esas cosas acontecen. ¿Pero por qué? Porque no nos vamos a las escrituras, porque no examinamos las escrituras y la iglesia está por eso que está pereciendo, no por falta de conocimiento. Nosotros tenemos las escrituras. Y Dios nos la puso aquí y nos dijo, si te falta, como acabé de decir ahorita, Él dice, pídeme, yo te daré. Si yo estoy buscando mi salvación y no agradando al hombre, sino para dar a Dios, y yo abro las escrituras y escudriño las escrituras cada rato, cada momento que tengo la oportunidad. Y estoy seguro que si yo le digo, Señor, yo estoy buscando agradar tu corazón y agradarte a ti, no al hombre ni agradarme a mí, pero yo no quiero perderme errónicamente, yo quiero que tú me des luz, discernimiento, entendimiento, tu palabra, yo quiero hacer tu voluntad, pero no decirla de boca y irse atrás del pos del hombre, sino de hechos. Eso es lo que el Señor quiere. Pero lamentablemente la iglesia no quiere racional tampoco, no quiere. Entonces yo pienso a veces, digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Engañando a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso le cosechará, dice las escrituras. Como yo le digo a esta hermana, van a decir de mí como si mi maestro dijeron que estaba fuera de sí, que estaba fuera de control y que tenía demonio. ¿Qué no dirán de mí que no soy nada? Si del santo hablaron, del justo hablaron, de Jesús hablaron. De mí, claro que van a decir estas cosas. Porque hay muchas cosas, conforme a las escrituras, que están haciendo, que no las acepto yo. Porque Dios no las acepta. Primero, es porque Dios no las acepta, porque no están en las escrituras. El Señor dijo que estas escrituras están completas, que ni ponga ni diga más. Así que yo no puedo por darle un sazoncito más bueno, ni que poner nada, o quitarle algo para ponerlo más suave para ustedes. Yo tengo que enseñarla tal como está la escritura, y por eso es que se le ponen falsas enseñanzas, se le venden falsos sueños. Falsos sueños le venden. Cuando llega la realidad, cuando a mí me han vendido falsos sueños, pero llega la realidad, y la realidad es dura de ver, pero yo no me preparé para cuando llegue ese día. Entonces yo voy a hacer como un castillo de naipe que se derrumba hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo en todo mi tiempo, en toda mi vida, me han estado vendiendo falsos sueños, falsas esperanzas. Y Dios ni vende falsos sueños, ni Dios vende falsas esperanzas. Porque el Señor dice que esto ya Él lo completó. Para que el hombre que quiera seguirlo, que quiera creer en Él y hacer su voluntad, se vaya solamente a las escrituras y escudriñe las escrituras. Pero hay cantidad de palabras y hay cantidad de cosas que se han añadido. Por ejemplo, que siempre a veces menciono mucho esa palabra de rato, y la iglesia dice amén. Pero ¿qué significa esto? Entonces significa adulterar la palabra de Dios. Los apóstoles dijo que no la adulteraron nunca. Pedro tampoco la adulteró, ni Pablo dijo tampoco que no habían adulterado la palabra de Dios. ¿Ven? Quiere decir que yo no habían añadido nada. Porque añadirle es adulterar, es alterar. Adulterar es cuando ya... Porque a veces adulterar no es solamente... Porque muchas personas a veces ni entienden lo que significa adulterar ahora. No voy a entrar en ese tema. Pero en la ley de Moisés adulterar era diferente. Era algo diferente a como cuando vino Jesús, que lo explicó qué significa ahora adulterar. Pero hay muchas formas de adulterar. No solamente en la fidelidad con la pareja, sino también en la palabra de Dios.
y por ejemplo adulteran la palabra de Dios y cantidad de palabras que no están en las escrituras, y la iglesia dice amén, la sigue. Y que todo esto es pereciendo por falta de conocimiento o por agradar al hombre o por no sentir a que el hombre no se sienta mal para que ellos sigan seguir ahí. No es por falta de conocimiento, porque ellos tienen las escrituras. Si ellos se van a donde habla del arrebatamiento, en Tesalonicenses, donde habla de eso, ellos se van a Tesalonicenses 4, creo que sí, primero Tesalonicenses 4, donde habla de eso, ellos si ellos se van ahí, ven que que esa palabra no está, pero no se van y dicen sí, amén. Entonces, ¿por qué perecen? ¿Perecen por falta de conocimiento o perecen por las dos razones que acabo de explicar, por perezoso y por agradar al hombre? Pero el hombre no me va a salvar a mí en este camino espiritual. Quien me va a salvar a mí se llama Jesús de Nazaret. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús aquí. Génesis capítulo 15, vamos a ver el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Ya Dios desde antes que aconteciera esto, ya Dios la había repartido. Ya Dios la tenía repartida de dónde se le iba a dar a la descendencia de Abraham. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los camuneos, los esteos, los feresteos, los refaitas y los y los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esas son de esas naciones que estaban ahí. Esos son los llamados los gentiles, lo que se llamaban los gentiles. De esas naciones que estaban ahí, que vivían ahí, esas personas que estaban ahí, de esa raza, iban a ser expulsados para darle la tierra que Jehová le había prometido a Abraham, para que de su descendencia, de Isaac, de Jacob, iban a poseer esa tierra, la descendencia. Al final vemos que las escrituras dicen que conforme a la palabra, que la poseyeron, lo que llegaron a poseerla, conforme a la Sagrada Escritura, se cumplió, fue la descendencia de Jacob, la que Dios había prometido, porque por medio de Abraham. Al final se llegó a cumplir, o sea, por eso habla de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas, son los jefes de familia. Desde ahí fue entonces comenzó Dios de Abraham, Isaac, y Dios comenzó con su pacto de esa tierra y se lo prometió Dios a Abraham, y el pacto continuó, no se detuvo porque Abraham murió, no, Abraham tuvo un hijo, y un hijo se llamó Isaac tuvo también a Jacob, el que también se iba a dar continuación con este pacto. Entonces vemos que esta es una promesa ya que viene prometida desde mucho antes para Israel, desde que Israel no se pensaba ni formar como pueblo, porque acaba de explicar que todavía no estaba la existencia ni del pueblo judío, tampoco, ni tampoco conforme a las escrituras, Dios no había, Abraham solamente estaba con su esposa. Pero él esperaba un hijo que por cuanto se iban a cumplir estas promesas que Dios había hecho. Entonces vámonos ahora para dar seguimiento a que mire ahora dónde viene a cumplirse esto, lo que Dios le dijo a Abraham. O sea que tuvieron que pasar muchas cantidades de años
de cientos de años para esto cumplirse. Bueno, conforme a las escrituras, al tiempo de Dios. Entonces vámonos aquí, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a seguir aquí. Pon asunto aquí que lo que Dios le dijo aquí, lo que Dios le prometió aquí en Génesis, como acabamos de leer, ¿verdad? Acabamos de lo que Dios había prometido, que Dios le dijo a Abraham, tomó en Génesis capítulo 15, acabamos de leer. Ahora vámonos a Deuteronomio 8, dice aquí, la buena tierra que ha de poseer. Pero aquí hay también esta tierra, ellos la van a poseer. Y Dios hizo una promesa a Abraham. Y un pacto con Abraham. Pero aquí, o sea, una alianza. Porque la palabra pacto no solamente testamento, sino también significa alianza. Una alianza que yo hago con usted. Es un pacto. Bueno, pero Dios tenía sus condiciones también. Con respecto a esto. Dios le iba a dar a ellos esas naciones, iba a echar, o sea, Dios le iba a dar esa tierra, iba a echar todas esas naciones, pero tenía una condición Dios para con ellos. La misma condición que cumplieron sus padres, la misma condición que cumplió Abraham como patriarca, Isaac también como patriarca y Jacob como patriarca. Pero la descendencia de ellos tenía que cumplir para que ese pacto se mantuviera, esa alianza fuera y se mantuviera firme. Tenían que cumplir la condición que tenía esa alianza. ¿Y cuál es la condición que Dios puso sobre esa alianza que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, para darle esta tierra a Israel? Una tierra próspera que Dios la bendijo, una tierra productiva, y que ahí Dios lo iba a bendecir a ellos grandemente. Había una condición para esto, que muchos también no queremos entender. Nosotros también, Dios nos puso nuestra condición en el Nuevo Testamento, y ahí es la misma condición que le puso a Israel con diferentes promesas. Claro, la promesa que nos dio en el Nuevo Testamento es diferente a esta promesa del Antiguo Testamento. Son dos promesas diferentes, son dos situaciones y circunstancias diferentes, gloria a Jesús. Dice aquí, guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordené hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Ven? Pero ¿qué es lo que dice Jehová? Que tienen que guardar, dice que tienen que guardarse de poner por obra los mandamientos que yo es ordenado. O sea, por obra quiere decir hacerlo. No decirlo con la boca, sí, yo lo voy a hacer, ponerlo en práctica. Eso es lo que quiere decir aquí. Lo que Dios quiere decir, para dárselo a entender más claro, porque a veces muchas veces nosotros no nos lo enseña claro, es que se ponga en acción, hacerlo, obedecerle, hacer. No decir, sí, yo voy a obedecer sin hacer. Entonces la palabra dice que tomarán posesión de esta tierra, la cual Dios prometió bajo un juramento, ¿ves? Abraham, a sus padres de ellos, hacia sus padres, quiere decir Abraham, a Isaac y a Jacob, como acabé de decir, la promesa de los patriarcas. Pero había una condición aquí, que también aquellos la cumplieron, como acabé de explicarle. Es tanta que la palabra dice que Dios se agradó tanto como Abraham obedeció a Dios cuando agarró a su hijo y lo llevó al sacrificio. Y por haberme obedecido, ahí vino todas las cosas, que ahí vino los galardones y las promesas. Y sobre todo, ahí también vino que Dios le hizo a él la promesa del nuevo pacto, del pacto futuro, de la promesa del que venía y nacería de la descendencia de Abraham, claro, de su descendencia. Pero ese venía con los galardones espirituales. Ese venía y con ese, a través de él, se iban a conseguir todas las cosas eternas y espiritualmente. Santo Dios para siempre. Dice así, y te acordarás de todo
todo el camino, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te has traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué fue que Jehová por qué te pasaron todas estas cosas? Dice las Escrituras, estos 40 años en el desierto. La palabra lo dice claramente, ¿por qué? Porque Jehová lo llevó 40 años en el desierto, dice que estaban pasando dice que era para afligirlo, para probarlo y para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Sabemos nosotros que por eso fue que ellos fueron llevados ahí, porque ellos incumplieron. Sabemos nosotros que la palabra le sale a ellos, el Señor le sale a ellos, le dice a ellos que cuando ellos van a tomar, que ellos van a entrar, que Dios les va a la tierra prometida en posesión, que no fueron ellos que la tomaron, sino los hijos de ellos, que ellos no iban Dios, que había jurado Dios a sus padres, no iban a entrar, que iban a estar 40 años en el desierto, pero vuestros hijos sí iban a entrar a la tierra. Entonces aquí vemos que los que salieron de Egipto no entraron. Esa descendencia que salió de Egipto, de allá, que Dios libertó, no entraron a la tierra prometida. Esa descendencia tuvo 40 años en el desierto, probando por Dios, afligiéndolo a Dios por la desobediencia de ellos. Pero ahora, sabemos que ellos tenían sus hijos, y los hijos estaban mirando. Ahora Dios se está dirigiendo a la descendencia que Dios había dicho que iban a entrar, que son los hijos de ellos. Y le está diciendo y dándole la advertencia, lo mismo que le dijo a sus padres de ellos, pero cual sus padres de ellos no quisieron oír. Sobre todo dijeron que preferían mejor volverse otra vez a Egipto allá, a ser cautivo allí, donde dice la Escritura que estaban gimiendo, porque ellos estaban pidiéndole a Dios, ellos estaban gimiendo para que viniera un libertador, para que Dios libertara de esa esclavitud, de esa opresión. Esos estaban oprimidos 400 años, o sea que era nacían bajo esa opresión, siendo oprimidos, y eso era descendencia, hasta más de 4 generaciones fueron oprimidos. Entonces Dios, después que lo liberta a ellos, conocemos la historia un poco, que ellos se rebelan contra Dios, que Dios lo quiere destruir, Moisés intercede. Entonces Dios decide Dios mejor decirle, bueno, Dios no lo va a destruir, pero lo voy a castigar 40 años en el desierto. Vosotros no entraréis a la tierra que juré a vuestros padres, y prometí juré a vuestros padres, pero vuestros hijos entraréis, porque la condición que Dios había establecido, como acabé de explicar aquí, es la misma que se le establece a estos hijos, ahora de los que tuvieron 40 años en el desierto, que ya no son niños, ya son adultos. Cuando entraron cuando Jehová destinó ese castigo para Israel, estaban ellos niños, pero ya ellos son adultos, porque vivieron 40 años en un desierto, y ellos crecieron y hicieron adultos. Ahora ellos son los que van a entrar y van a tomar posesión de la tierra que Jehová ya había prometido a sus padres de ellos, dice la Sagrada Escritura. Gloria a Jesús para siempre. Y dice, pero aún así Dios nunca lo desamparó, ni aunque nunca Dios lo dejó solo, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre. O sea que el Señor lo llevó bajo este castigo de 40 años en el desierto. Ellos pasaron sus aflicciones, pasaron su trabajo y pasaron hambre, pero también Dios no lo dejó morir, dice aquí. Y te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres. Comida que no conocías, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían comido. ¿Te ves? O sea que te pasaste hambre, pero no te dejó morir. Te estuvieron sustentándolo en el 40 años hasta que ellos murieron normalmente, prácticamente, porque dijo el Señor que su cuerpo tiene que caer postrado en el desierto. Cuando llegó ya la vejez, ahora la muerte, etc. Pero no lo dejó nunca morir de hambre.
siempre los sustentó. Dice, comida que ni tú ni tus padres conocían. O sea, esa comida cayó del cielo, nunca había pasado esto, solamente pasó en ese instante, del maná que caía del cielo, dice las escrituras, claro, porque si estaban si estaban en un desierto, sabemos las posibilidades que en el desierto son nulas porque en el desierto no produce ni siquiera nada de provecho ni nada de comer. Entonces, todos dependemos de la tierra, aquí, ahora, en todos los siglos de generación, dependemos de la tierra. Entonces, si no, ellos estaban en un desierto y allí, en ese desierto, no había alimento, no había tampoco posibilidad de sembrar una mata, de sembrar una semilla para que se diera un fruto para comer, ni tampoco había un árbol, ni árbol de fruto de comida tampoco, porque se está hablando de un desierto. Entonces Jehová le dio de comer de este pan, de esta comida que se llamaba el maná, que era un pan que descendía del cielo, una comida que descendía del cielo, es la palabra de Dios, que no, dice que no conocían tú ni tus padres. La habían conocido. Gloria a eso. Dice, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, más de toda oiga, para hacerle saber que no solamente de esto, de lo que nosotros comemos, ver que el hombre va a vivir. Para eso dice, también dice, que no solo del pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ves? No solo del pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para hacerte saber también, o sea, para hacerte saber que la vida del hombre no depende solamente de lo que nosotros comemos, sino también de la palabra de Dios. O sea que por la palabra de Dios ellos tuvieron esos 400 años sustentados ahí, y por la palabra de Dios, ni siquiera es la palabra de Dios que no se rompió nada de su ropa, ni su calzado tampoco. Dice la palabra que ni su vestido se envejeció, ni tampoco su calzado sufrió ningún daño. Lo va a decir aquí mismo. ¿Te ves? Porque no solamente de eso que el hombre se vive, sino de la palabra de Dios también, dice. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre de ti. ¿Te ves? Oiga, que usted sabe que yo compro ahora mismo una camisa, un pantalón, un poloché, por ejemplo, una media, lo que sea, para vestirme. Y después de unos años tengo que botarlo, porque ya está muy viejo o se rompió. Y estos nunca se envejecieron, dice la palabra de Dios, sobre de ellos. Sobre de ti. El pie, dice, gloria a Jesús, ni el pie se te has hinchado en estos 40 años. ¿Te ves? Para ver que había un poder que lo estaba sustentando a ellos, que no era ese pan que caía del cielo, que se llamaba el maná, esa comida, no era esa comida que lo estaba sustentando a ellos. Lo que lo estaba sustentando a ellos era la palabra de Dios. Porque aquí la palabra dice claramente que su vestidura de ellos nunca se envejecieron, hermanos. Y usted sabe que las vestiduras se envejecen y uno tiene que botarlas, y como acabé de explicar, se dañan y uno tiene que botarlas. Sin embargo, también nos explica las escrituras que sus pies no se hincharon. Y usted sabe que cuando usted camina mucho, los pies se le hinchan. A todos nosotros. Porque la circulación se para un poco. Y entonces se queda como el líquido, el líquido se queda como estancado, y el pie se hincha. Y sus pies de ellos no se hinchaban. ¿Ven? O sea que ahí estaba la palabra de Dios. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a sus hijos, así Jehová tu Dios te castigará. Que reconozca en su corazón que como nosotros, como el hombre castiga a su hijo, así Jehová te castigará. Y así es Dios, porque Dios dice que somos hijos adoptivos ahora por medio de Jesucristo. Y como nosotros castigamos a nuestros hijos para que nuestros hijos no cojan caminos malos, ni se pierdan en la delincuencia, ni se pierdan en las drogas, ni en otro tipo de vicios, ni en el alcohol, ni cojan caminos de maldad para hacer daño a otro. Nosotros, dice la palabra de Dios, que lo castigamos para sacar de nuestros hijos lo mejor que podamos sacar como padres. Así Jehová también, dice las escrituras, te castiga. Así el Señor nos castiga.
Y aún en el Evangelio, sí, Dios es el mismo, porque Dios es el Padre, el Padre del Antiguo Testamento, el Padre del Nuevo Testamento, el Padre del universo entero. De toda parte del mundo, el Padre. Dios es el Padre celestial. Así mismo Dios nos castiga a nosotros también, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, pero aún nosotros vamos por un camino que vamos como Balaán, que aunque Dios a veces nos castigue, no queremos ver, no queremos detenernos, no queremos reaccionar, no queremos meditar un momento en las Sagradas Escrituras, en la palabra de nuestro Dios, que estás en los cielos. Y trompezamos como quiera, porque no aceptamos el castigo de Dios, no el del hombre, porque el hombre ahora quiere poner al otro en disciplina. Eso son cosas de hombre. La disciplina me la pone la palabra de Dios. La disciplina me la da Dios. La disciplina me la acepto y me la hago yo mismo. Cuando yo digo, bueno Señor, pero yo te hice una cosa mal, no puedo hacer esto no te agrada a ti, yo tengo que detenerme de estas cosas, ¿sabes? Porque ya yo no soy un niño para que ningún hombre diga que me va a disciplinar a mí, porque ya ni mi padre me pueden poner disciplina. Esto viene del Señor, esto tiene que venir de usted mismo, porque de la palabra de Dios es el mismo Dios que lo disciplina. No es el hombre, es el mismo Dios que lo castiga. No es el hombre que lo voy a poner en disciplina como que un niño. No. Es la palabra de Dios que me pone a mí en disciplina. Es la palabra de Dios que lo pone a usted en disciplina. Y si usted quiere si usted quiere en verdad que le agrada a Dios, usted se va a dar cuenta, porque usted ni ciego, ni sordo, ni estúpido, ni que no entiende, usted entiende que lo que está haciendo está mal ante los ojos de Dios. Entonces va a volver atrás otra vez de nuevo, porque el castigo lo va a hacer corregir del mal camino que usted llevaba, o que yo llevaba, cualquier ser humano. Dice en el verso 6, guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Ves? Lo que le dijo, que guardará los mandamientos de Jehová tu Dios. Dice que andando en sus caminos quiere decir guardando sus palabras. El apóstol habla de la pisada, de seguir la pisada, esa pisada del maestro. Pero ¿cómo yo sigo la pisada del maestro? Guardando su palabra. Entonces eso quiere decir guardando su palabra y temiéndole. Porque el temor no me aleja de Dios. El temor me acerca más a Dios. El temor me impide hacer cosas que yo mismo sé ahora, porque ya Dios llegó a mi vida y abrió mi mente. No soy el ignorante de antes, el que andaba en pecado, el que no conocía nada. No, ahora Dios me dijo lo que Él me mostró, el camino bueno, y también me dijo el camino malo. Entonces, por ejemplo, cuando yo le temo a Dios, pues yo me mantengo bajo su palabra, andando en su camino. Pues yo no voy a enseñar una cosa que no está en las escrituras, ni tampoco le voy a poner menos la palabra, ni la voy a poner más. Sino me conduzco como un hombre que es temeroso de Dios, como aquellos que obedecieron a Dios. O sea, temer a Dios es mantenerse obedeciendo a Dios. Eso significa temer. Gloria a Dios para siempre. Santo Señor para siempre. O sea, me aleja de hacer las cosas malas porque soy un hombre temeroso. Y digo, no voy a hacer esto porque esto no le agrada a Dios. Y Dios no le agrada, y Dios no le gusta, yo no lo voy a hacer. Eso significa tener temor a Dios. Entonces aquí vemos que las condiciones están. Que tenemos que andar en sus caminos. No diga que la va a tomar ya, y tómala ya, y está todo bien. No. Esas son las condiciones. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y monte. ¿Ves? O sea que aquí Dios le da una tierra a ellos, que es una tierra que lo tiene todo, que ellos solamente tienen que entrar y habitar en esa tierra, hacer sus casas ahí y sembrar, cultivar la tierra para que vivan de esa misma tierra. Esa tierra tiene todo
para habitarla, una tierra que tiene todo, para que produce todas las cosas que son necesarias para vivir en la tierra. Y sigue diciendo todavía, gloria a Jesús para siempre. Tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Quiere decir que ahí hay todo. Una tierra totalmente para habitarla y que no van a tener preocupación de cómo voy a vivir aquí, de qué comeré, porque la tierra solamente está ahí para que la entren y la vivan y la cultiven en todo, porque Jehová se va a encargar de bendecirlo. De todas las cosas que ellos van a hacer, de bendecir su ganado, lo vamos a leer aquí, todo lo que ellos siembran, de bendecir todas sus ovejas, su vaca y todas las cosas. O sea, quiere decir que Dios se va a encargar de que todas esas cosas de ellos se multipliquen. Tierra en la cual no comerás el pan como el pan con escasez, ¿ve? O sea que no va a haber necesidad de ahí, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. O sea que aquí no, es como acabé de explicar, que ellos van a tener todo para ellos sacar todo de ahí. Todo para el cobre, para construir su casa, todo para las cosas espirituales de Dios también, para el lugar del tabernáculo, para las cosas que sean necesarias, lo que se necesite, para todo, porque esa tierra está completa. Sabe que Dios no da nada incompleto. Todo lo que Dios da es completo en nuestra vida. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Dice que comerás y te saciarás, o sea que no te quedarás con hambre. Vas a comer, vas a estar saciado, ¿no? Allí no va a tener hambre. Pero dice que y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. O sea, quiere decir, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, es que siempre reconozca y que siempre dé gracias a Dios, que ponga siempre a Dios por delante. Mañana no se vea, lo vamos a seguir después, en la próxima vez, lo vamos a seguir enseñando, donde Dios le hace su advertencia, porque mañana no pongan a decirle, porque ellos se vean con toda esta productividad, todo esto productivo, y que se vean ellos que ya tienen todo el ganado, el oro, la plata, y todo se lo han multiplicado a ellos, y todo, no vengan ellos a pensar que todo eso ya es de ellos, y que eso vino de ellos, y que Jehová no hizo nada, y que Jehová no tiene nada que ver con eso. No, que no aparten su corazón de Jehová, no aparten de los mandamientos de Jehová, porque estas cosas van a permanecer y van a ser permanecerán conforme a la promesa, el juramento que Dios le hizo a su padre, pero hay una condición para esto permanecer y perseverar así esta tierra. Hay una condición de que ellos tengan una vida tranquila, estable, una tierra que no tengan que salir a pedir a otra nación nada, porque ahí lo van a tener todo, y una protección incondicional del Todopoderoso, de que ninguna nación va a ir allí a destruirlo a ellos. Pero Dios puso una condición, y la condición está en que tienen que guardar su palabra y andar en sus caminos de Dios, o sea, guardar la palabra de Dios. La misma condición que se nos ha puesto a nosotros en el Evangelio. Para nosotros alcanzar la promesa y la salvación que Dios nos ha prometido a través del Cordero, y la vida eterna y los galardones que Dios nos promete en Apocalipsis, los mismos galardones que Jesús estuvo hablando también, y que en Apocalipsis volvieron otra vez a hablarse, sí, lo vamos a obtener, pero si guardamos su mandamiento, dice las Escrituras. Igual que lo que le dijo a Israel. Vamos a seguir más adelante la próxima semana para demostrarle claramente esto dándole a entender la promesa que Dios le prometió, que se le hizo a Israel, o sea, que Dios le prometió a Abraham, a Isaías, a Jacob, bajo un juramento, una promesa,
este pacto, esta alianza que hicieron, es muy diferente a la que se les prometió, a la que nosotros se nos prometió a los gentiles por medio del nuevo pacto, por medio del pacto de Jesucristo y Dios. El pacto del Evangelio, el pacto eterno, es diferente. A nosotros no se nos ha prometido ninguna riqueza, ninguna progreso terrenal. Eso no es cierto. Eso es falso, pero lo vamos a seguir leyendo para después caer en la promesa del pueblo gentil por medio del nuevo pacto. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Y hasta aquí me ha llegado el Señor, esperando que esta enseñanza sea de provecho en la vida de cada quien, en el nombre de Jesús, y de nuestras vidas, la mía, principalmente de mi familia, y la vida de cada hermano y de aquellos que no conocen de Jesús, sean llenos de todos sus conocimientos de Dios y vengan hacia arrepentimiento y obtengan el perdón de pecado y la vida eterna, que solo promete Dios a través del Cordero Jesús. Jesús es el Mesías, el Hijo del unigénito del Padre.